Si ustedes revisan los derechos económicos, sociales y culturales, en las lecturas que se les ha facilitado, se podría resumir muy limitadamente que son derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad. Hablan de cuestiones tan básicas para la dignidad humana como son el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, etcétera, etcétera. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal, en la cual se establecen derechos civiles, políticos, culturales, económicos, sociales, fundamentales de los que deben disfrutar todas las personas. En 1966, los derechos económicos, sociales y culturales quedaron reflejados como derechos legales en el pacto o derechos positivizados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC, que junto a la Declaración y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos forman la denominada Carta Internacional de Derechos Humanos. En otros tratados, entre otros tratados universales y mecanismos regionales, hasta la fecha, más de 160 estados han ratificado el PIDESC. Asimismo, numerosos países han articulado su compromiso con los DESC por medio de sus constituciones y legislación nacional. Debemos decir orgullosamente que Bolivia no solamente ha constitucionalizado los derechos económicos, sociales y culturales, sino que debe ser de los pocos estados y de los pioneros en la región que ha generado mecanismos o garantías jurisdiccionales para su protección o para su reparación. En el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, dentro de los más tradicionales y más conocidos, están el derecho al trabajo. La declaración indica en su artículo 23 que toda persona tiene el derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el empleo. En su caso, el PIDESC señala en su artículo 6 que los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. El derecho al trabajo es la base para la realización de otros derechos humanos y para una vida en dignidad. Incluye la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. En la realización progresiva de este derecho, los estados están obligados a garantizar la disponibilidad de orientación técnica y profesional y a tomar medidas apropiadas para crear un entorno propicio para que existan oportunidades de empleo productivo. Además, los estados deben garantizar la no discriminación en relación con todos los aspectos de trabajo y que el trabajo está prohibido no solamente por el ámbito del derecho internacional, sino principalmente porque los mismos estados incluyen estas prohibiciones en las legislaciones internas. En estrecha relación con el derecho al trabajo está el derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y los derechos relacionados con los sindicatos. Los estados están obligados a garantizar salarios justos, igual salario por igual trabajo e igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Los trabajadores deben garantizarse un salario mínimo que permita una vida digna para ellos mismos y para sus familias. Que las condiciones de trabajo, además, deben ser seguras, saludables, no degradantes para la dignidad humana. Otro derecho importantísimo y que con seguridad a partir del 2020 ha tenido una relevancia no solamente en Bolivia y en la región, sino en el mundo, que es el derecho a la salud. En este punto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala en su artículo 12 que los estados parte en el pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental. Es decir, se refiere tanto al derecho de las personas a obtener un cierto nivel de atención sanitaria y salud, como a la obligación del Estado de garantizar un cierto nivel de salud pública con la comunidad en general. La OMS define el derecho a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o dolencias. Que los estados deben asegurar ambas libertades y derechos. Esto incluye el derecho al control de la salud y el cuerpo de cada uno, incluyendo la libertad sexual y reproductiva y la libertad de interferencias como la tortura, el tratamiento médico no consentido y la experimentación. Los derechos incluyen el acceso a instalaciones sanitarias adecuadas y servicios, así como a medidas apropiadas de los estados en relación con determinantes socioeconómicas de la salud, tales como la comida, el agua y el saneamiento, las condiciones de trabajo seguras y saludables, la vivienda y la pobreza. Reitero, como condiciones determinantes para que pueda decir un Estado que le está asegurando el derecho a la salud de las personas. Esto es importante y ayudaría muchísimo a que la visión de Estado, que incluye particularmente la visión de la sociedad, de entender que el derecho a la salud no puede considerarse, que está siendo garantizado solamente por la infraestructura hospitalaria que se pueda tener o por la cantidad de terceros o cuartos niveles del que pueda disponer una persona, que es fundamental, que es importante fortalecer la capacidad resolutiva en salud para la población, sino particularmente sobre todas las medidas de prevención de enfermedades que tiene la obligación del Estado de disponer. Y eso solamente se logra a través de tratar estas variantes o esas determinantes de la salud, como es considerar que las comunidades, si no tienen agua potable, si no tienen servicios básicos, si no tienen acceso a alimentación segura y suficiente, con seguridad son más propensos a generarse enfermedades. Otro derecho importantísimo que con el avance de la modernidad particularmente va generando igual una vital importancia en su protección es el derecho al agua. Y nosotros lo entendemos como dos ámbitos, el derecho al agua como un servicio, pero el derecho al agua como un derecho humano per se. La observación general 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales de las Naciones Unidas ha indicado que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud, que además el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente. En el caso boliviano, dentro de el barrido de correcciones que se hicieron ante una división inicial que tenía nuestra Constitución respecto a derechos fundamentales y fundamentalísimos, generando una suerte de mayor importancia a los fundamentalísimos, debemos decir que el derecho al agua creo que es el único derecho que se reconoce constitucionalmente como derecho fundamentalísimo. Falta todavía una regulación o desarrollo normativo legislativo para entender lo fundamentalísimo, pero sin duda es importante. Se entiende que el derecho al agua es imprescindible para una vida digna, es vital para la realización de muchos otros derechos, como el derecho a la salud, a la vida, a un nivel de vida adecuado. Aunque no se menciona explícitamente en el pacto, en el PIDESC, es una parte esencial de la realización del derecho a un nivel de vida adecuado y ha sido reconocido en un amplio rango de instrumentos internacionales de derechos humanos. Todas las personas deberían tener acceso a una cantidad suficiente de agua potable para prevenir la deshidratación, para mantener la salud básica, con especial atención a aquellos que son o que están en una situación de mayor vulnerabilidad dentro de nuestra sociedad.
Si bien los estados deben dar prioridad a garantizar el suministro de agua para uso personal y doméstico, también se tienen que generar todas las medidas para garantizar la disponibilidad y la sostenibilidad del agua para la producción de alimentos y para la higiene ambiental principalmente. Otro derecho importantísimo dentro de los DESC es el derecho a la seguridad social. El artículo 22 de la Declaración Universal indica: toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado. También en su artículo 9 indica, en el caso del pacto, que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. A través de la provisión del bienestar social o asistencia, los estados deben garantizar la protección de todos, especialmente de los miembros más vulnerables de la sociedad, en caso de desempleo, maternidad, accidente, enfermedad, discapacidad, vejez u otras circunstancias de la vida. Los estados deben realizar progresivamente el derecho a la seguridad social a través de medidas para ofrecer protección, a través de dinero en efectivo o en especie, que permita a los individuos y las familias adquirir la atención sanitaria al menos esencial, abrigo y vivienda básica, agua y saneamiento, alimentación y otras formas más básicas de educación. Debido a su efecto redistributivo, el derecho a la seguridad social es un factor importante en la inclusión y la cohesión social, así como en la reducción de la pobreza. La seguridad social debe proporcionarse sobre una base no discriminatoria, aunque los medios de financiación y de proporcionar seguridad a la sociedad varíen de un estado a otro. Debemos señalar autocríticamente que en el caso de la seguridad social, a corto plazo, en el estado boliviano, todavía queda mucho por retribuir, más allá de la redistribución de la riqueza, mucho por retribuir a quienes financian o solventan ese sistema. El derecho a la vivienda. El PIDESC en su artículo 11 indica que los estados, parte del pacto, reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido, vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Toda persona tiene derecho a la vivienda, una vivienda adecuada, como parte de un nivel de vida adecuado. Es fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales. No debe entenderse como limitada solamente a una vivienda básica. En lugar de ello, los estados deben promover entornos nacionales apropiados para hacer realidad ese derecho. El desarrollo de políticas, prácticas para responder a las necesidades de vivienda, no solo las de corto plazo, sino las de largo plazo por los cambios poblacionales y por la expansión que están teniendo las ciudades. También la regulación de la provisión de vivienda por parte del sector privado. Es importante considerando un derecho humano fundamental. Otro derecho importantísimo y que particularmente me agrada mucho no solamente por el reconocimiento dentro del Estado boliviano, sino por la regulación importante o los avances al menos dogmáticos que han existido dentro del Estado boliviano, es el derecho a la alimentación. El artículo 11 indica que los estados, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán individualmente y mediante cooperación internacional las medidas, incluidos los programas concretos que se necesitan. El derecho a la alimentación es esencial para una vida digna y es vital para la realización de muchos otros derechos, como los derechos a la salud y a la vida. La alimentación es importante no solamente para sobrevivir, sino también para el pleno desarrollo de capacidades físicas y mentales. Los estados, en esta obligación a desarrollar individualmente y mediante cooperación
estas medidas de producción, conservación, distribución de alimentos, para asegurar el acceso a alimentos suficientes para todos, está protegiendo contra el hambre y la desnutrición. Entre la realización del derecho a la alimentación se debe prestar también atención a conceptos tales como la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. El derecho a la alimentación no se limita al mero hecho de tener una cierta cantidad de calorías o nutrientes necesarios en la dieta, sino que también implica que todos deben tener acceso físico y económico a alimentos o los medios para producirse en todo momento o en gran escala, que los estados tienen que disponer de las medidas suficientes para garantizar alimentos para su población. No solamente a través de los derechos, no solamente a través del entendimiento de un derecho individual, sino los derechos de las nuevas y futuras generaciones. Otro derecho que igual ha recobrado muchísima importancia durante la pandemia de la COVID-19 ha sido el derecho a la educación. La Declaración Universal, en su artículo 26, indica que toda persona tiene derecho a la educación, que esta debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental. En el artículo 13 del PIDESC indica que los estados reconocen el derecho a toda persona a la educación. La educación es fundamental y esencial para entender el desarrollo de las sociedades o una determinante para poder salir de situaciones de pobreza y extrema pobreza de nuestras sociedades. Los objetivos de la educación incluyen el pleno desarrollo y la dignidad de cada persona, la capacidad de participar de manera efectiva en la sociedad y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. La educación es importante en sí misma y a menudo tiene un efecto multiplicador. Del mismo modo es en que el grado de acceso a la educación influye en el nivel de disfrute de otros derechos. El derecho a la educación implica requisitos específicos en los diferentes niveles de educación. La enseñanza primaria debe ser obligatoria y gratuita para todos, lo que implicará consideraciones de costos directos e indirectos relacionados con la educación. La naturaleza obligatoria de la enseñanza primaria protege contra violaciones de este derecho por parte de los padres y también de los gobiernos. Elimina la discriminación basada en ingresos y acaba con los incentivos por la falta de asistencia. En este marco debemos decir igual, con mucho orgullo, que en el caso boliviano, la educación gratuita está asegurada incluso a nivel superior. Pero también la pandemia nos ha enseñado que las limitaciones o la situación de vulnerabilidad de muchas poblaciones en nuestro país, más allá del precepto constitucional y más allá de los esfuerzos institucionales o estatales o de las medidas alternativas o paliativas que se han querido fundar, la pandemia nos ha demostrado que existen todavía muchas brechas de desigualdad para poder ejercer ese derecho de forma igualitaria entre todas y todos los que habitamos este país. Y lastimosamente, la pandemia, no solamente en Bolivia, en la región y en el mundo, ha generado que muchas niñas, niños y adolescentes que se encuentran en especial situación, como las que pertenecen a pueblos indígenas, las que se encuentran en una situación de encierro, como los adolescentes infractores, lo que se conocía como adolescentes infractores, las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en centros de acogimiento, aquellos que acompañan a sus madres en centros de privación de libertad. Evidentemente, más allá de las disposiciones que haya emitido el Estado en diferentes momentos, todavía ven sesgado o ven muchas barreras para poder ejercer ese derecho. Otro derecho importantísimo es el derecho a un medio ambiente adecuado y saludable. La resolución de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas 4594 indica que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para su salud y su bienestar. Un medio ambiente adecuado se considera una condición previa para la realización de otros derechos humanos, incluso los derechos a la vida, a la alimentación, a la salud, al nivel de vida adecuado, entre otros. Los estados deben cumplir con el derecho a la salud mediante otras medidas como la mejora de todos los aspectos de la higiene ambiental.
También se ha reconocido en una amplia gama de instrumentos regionales de derechos humanos, tales como el Protocolo de San Salvador, así como a través del establecimiento de un mandato de los procedimientos especiales de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y medio ambiente, solamente para citar el más básico y el más antiguo, el del 2012. Toda persona debería ser capaz de vivir en un ambiente propicio para su salud y bienestar. Los estados deben tomar medidas concretas y progresivas, individualmente y en cooperación con otros, para desarrollar, implementar, mantener marcos adecuados para habilitar todos los componentes necesarios para un ambiente saludable y sostenible que abarque todas las partes del mundo natural. Esto incluye la regulación de las empresas y otros actores privados en sus operaciones nacionales y extraterritoriales. En este ámbito, reitero, Bolivia tiene un desarrollo importantísimo porque va más allá de los derechos ambientales a los derechos de madre tierra. Somos un estado pionero, más allá que todavía nos falte desarrollo legislativo y de política pública. También encontramos a los tradicionales derechos culturales. El PIDESC, en su artículo 15, indica que los estados parte reconocen el derecho a participar en la vida cultural, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas que sea su autor. Toda persona nuevamente tiene derechos culturales, el derecho a la ciencia y el derecho a la protección de los intereses de autoría. Estos garantizan el derecho a participar y disfrutar de los beneficios de la cultura y la ciencia, y se refieren a la búsqueda del conocimiento, la comprensión y la creatividad humana. Los derechos culturales no pueden, sin embargo, ser utilizados como justificación de prácticas que discriminen a grupos específicos o violen otros derechos humanos. Un ejemplo es el Tundiki, la danza del Tundiki, por ejemplo. En un momento se lo quiso situar como una práctica cultural, pero que en el momento del ejercicio generaba una grave afectación a los derechos de los pueblos afrobolivianos, a su dignidad, a los procesos de no discriminación. El derecho a participar en la vida cultural tiene elementos tanto individuales como colectivos. Puede ejercerse como individuo, en asociación con otros o dentro de una comunidad o un grupo. Los estados deben prestar especial atención a los derechos culturales de los grupos minoritarios e indígenas, entre otros, y proporcionar oportunidades tanto para preservar su cultura como para formar su desarrollo cultural y social, incluyendo la relación con el lenguaje, la tierra y los recursos naturales.